David, David, Iso, ¿dónde andas? Oh? Que tenemos que grabar lo del Capitán Eclipse. Tiso, ¿Dónde está este hombre? Oh, se os ha dejado todo. ¿Dónde más? Tiso, que tenemos que grabar lo de Iván. Coño, Afonso, ¿qué pasa? David, coño. David, ¿dónde andas? Oh. Es que me pillas un poco lejos hoy. Tío, que habíamos quedado para lo de grabar lo de Eclipse. Ya. No te preocupes, está todo mecanizado. Escucha, explícame eso. No, tú solo tienes que darle a un botón, a la B. ¿Cómo es? Hasta un mono de feria lo haría. Un mono, bueno, un mono. Bueno, un mono o una jirafa también. Muy fácil, sí. La B alta, no la B baja. Fácil, sí, no te preocupes. No. Venga, hasta luego. Hijos de Escocia, habéis venido aquí para escuchar una historia de sudor, de lágrimas, de guerra y de amor. ¡Todo por vuestra libertad! ¡Quieto, bicho! Bueno, voy a bajarme el caballo porque si no, no puedo hacer esto. Teníamos muchas ganas de hablar de este ejemplar. Es el Capitán Eclipse Rescate en la Periferia, de Iván García, que ya lo ha ido presentando y pregonando no solamente por las redes sociales, sino que ha estado en todos los eventos de este verano. Pero hasta este momento no habíamos hablado de este TVO. Este TVO que es su primera novela gráfica dedicada a este personaje en recopilatorio. Porque hay que comentar que Iván García ha hecho pequeñas historias cortas desde la editorial La Cúpula, incluso contando esas entregas de 6 a 8 páginas que hacía en la revista Ensueños, de la que tiene 2 historias, como La leyenda del pirata, Hijos del cometa o El velo de Astra. Historias que nos iba confabulando un poquito lo que era el universo que se estaba montando. Esta es su primera novela gráfica, no habíamos hablado hasta ahora de ella y me parecía que después de las jornadas del cómic, en la que también tuvo su presentación, pues aprovechar para hablar de lo que nos ha parecido este TVO y luego, si acaso, pues hablar del resto de historias cortas y del universo en general que ha montado Iván García y qué influencias tiene. ¿Qué os cuenta un poco el Capitán Eclipse? Es una space opera en el sentido de aventuras, no es un relato fidedigno a la ciencia ficción, como puede ser en otro caso pues otra serie de referencias. Está más apegado, por decirlo de alguna forma, a Star Wars que a Star Trek, obviamente. Y la verdad es que este hombre se ha currado un TVO chachi, teniendo en cuenta que encima está autoeditado. Es una cosa que ya nos comentó en la entrevista, que os pondremos aquí, que es el esfuerzo que básicamente él ha llevado a la hora de que él se dedica sobre todo a la ilustración, pero tiene esa parte de cómic que le tira y que la arraiga, y encima la presenta como autor único. O sea, es tanto guionista, como dibujante, como colorista, como entintador. O sea, autor de la obra completa, pero incluso editor. Contar que este cómic, aparte de las historias cortas que han sido publicadas en la revista Ensueños, vienen también de una publicación anterior, que son relatos cortos, pequeñas novelas, y precisamente este cómic queda entre medias, narrativamente y cronológicamente hablando. Una, por ejemplo, es Los Anillos de Beta Idri, que es la primera, la que inicia un poquito todo este conglomerado, toda esta historia, y luego El Enigma de Antara, que es la que va después de este cómic. Este digamos que es el núcleo. Todo el universo que ha montado
Iván García referente a un cómic, porque verdaderamente esto no es único. O sea, no es que te leas el cómic y lo sepas todo, es una especie de George Lucas y Star Wars. O sea, se ha creado un universo expandido antes incluso de hacer el propio cómic. Con lo cual, en este sentido, os recomiendo que paséis por su página web, capitaneclipse.com, y le echéis un vistazo a toda la parafernalia, todo el universo que ha montado Iván, porque es verdaderamente maravilloso. O sea, te puedes leer el TVO y pasártelo muy bien, obviamente, y no es para menos, pero hay una gran historia detrás, un gran mundo creado alrededor de estos personajes que Iván se ha encargado de documentar. Y esto me parecería una cosa muy importante de la que teníamos que hablar incluso antes del propio cómic, que es que, aparte de los relatos cortos y de la propia novela, tú puedes encontrar en internet prácticamente lo que, digamos, lo que sería el background de la historia. Y está al alcance de cualquier persona. Estratégicamente hablando, me parece una forma maravillosa de vender un producto de una forma autoeditada, porque volvemos a recordar que esto no lo lleva ninguna editorial, es el propio Iván el que lo saca para adelante. Y me parece estupendo que una persona con esta iniciativa, con este dominio de las nuevas tecnologías en ese sentido, Dios quisiera, ya te pediría algún día que me des consejo para algunas clases y todo el tema, porque me parece que ha hecho un George Lucas en el año 2010. Pero centrándonos en lo que es el propio cómic. Es una serie de aventuras espaciales, pero con un componente guasón, un componente de aventureo, un componente de acción, de tiros, de pequeñas interacciones entre los personajes en el plano emocional y tal. Es como una especie de pequeña película montada, ¿no? Hecha cómic, y luego a la vez me ha resultado muy gracioso que tenga la capacidad de jugar con ciertos arquetipos sociales, ciertos, no sé, tipos o sketch o una forma, no sé cómo decirlo, pero muy típica, muy normal, no me sale con lo que quiero decir, tú me entiendes la palabra perfectamente. es gay. No quiero decir gay. ¡Hijos de Escocia! Soy William Wallace. William mide más de 2 metros. Sí, esto dicen. Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. Bueno, ¿y qué es? Pues es una historia en la que tienes, por supuesto, todo lo necesario, todos los ingredientes para una gran aventura espacial. Tienes una reina que misteriosamente se parece mucho a Bette Davis. Tienes a un príncipe. Tienes una guerrera. No, esta no, la otra. Y por supuesto, tienes al prota, al bandolero, al tío con mala hostia. No, este no, el otro. Ahora sí dice, pero si esto ya me lo han contado un par de veces. Y dice, bueno, sí, te lo han contado un par de veces, pero a lo mejor no te lo han contado como te lo han contado aquí. Que a mí es lo que más me llamó la atención. Porque a mí lo que más me gusta de Iván es que juega, aparte de ser autor completo en todos los sentidos, juega con muchos arquetipos, sin desmerecer en absoluto lo que es la narrativa, la historia. Juega con un trasfondo que intenta romper un poquillo todo ese mainstream montado sobre lo que son las aventuras y los arquetipos y lo socialmente aceptado sobre las aventuras espaciales, por decirlo de alguna forma. Es decir, George Lucas creó con Star Wars, inspirándose en Flash Gordon o John Carter, gente así, creó un universo muy particular. Y van a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que utiliza otro medio completamente diferente, que es el cómic y la narrativa y las páginas web, que eso también George Lucas lo ha hecho bastante, lo de utilizar otros medios de comunicación para expandir su universo. Técnicamente, voy a explicarlo por partes, ya que Iván es completamente el autor de todo, lo cual se tiene que cargar con las culpas para lo bueno y para lo malo. En lo bueno, excelente aventura espacial, porque a mí he quedado extasiado, maravillado, ¿eh? O sea, me la he leído de un tirón, no me ha costado nada, estaba súper bien narrada, no hay un panelado muy complicado en las páginas, es muy lineal, en el sentido de dar énfasis como tiene que dar. Es más, recuerdo que él decía en un momento dado que él sacrificaba en muchas ocasiones lo que era la espectacularidad en pro de la historia. Y es cierto, o sea, es cierto, no hay planos exageradamente menos 3 o 4, no hay unos planos que, por cierto, le dan más motivación al cómic cuando lo estás leyendo, no hay planos excesivamente espectaculares en pro de que la narración siga continuando, de que su universo se vaya completando poco a poco, que las relaciones, la interacción entre personajes sea lo que prime sobre dibujos espectaculares, bonitos, perspectivas forzadas o algo similar. No, es una cosa muy compacta en ese sentido.
y a la vez lo hace de una forma tan sutil y metiendo sus pequeñas variaciones que lo hacen especialmente gracioso. A mí me ha parecido estupendo el tema y las referencias escocesas o irlandesas. Y los sistemas estelares, nombre Beltane era la fiesta, que luego no es que se convierta en San Juan, pero prácticamente era la fiesta del fuego y cosas similares, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, que te hablen de Caledonia, por ejemplo. Caledonia es la zona al norte de Inglaterra que acabó convirtiéndose en el sur de Escocia, que acabó siendo Escocia, ¿no? Entonces, ese tipo de referencias a mí me han hecho muchísima gracia. Me lo estaba leyendo y a la vez que estaba leyendo una historia de aventuras espacial que me parecía maravillosa, me parecía que los personajes estaban jugando, que se desarrollaba una historia que a mí me hizo mucha gracia. Y eso lleva un curro de guión de la hostia. O sea, es un curro de guión que no se puede... No es una cosa que te surja de la noche a la mañana y voy a confabular todo esto. No, es que ya tienes pensado una especie de historia general que luego te va confluyendo y que tú puedes utilizar esos pequeños datos que has formado en ese universo para aplicarlos a la historia. ¿Qué otra cosa me gustaba? Gráficamente no puedo decir nada que sea desdeñable, quitando tal vez que a mí me parece que gráficamente a lo mejor el dibujo sí se me queda un poquito demasiado suelto. Demasiado suelto, quiero decir, en cuanto al trazo. Es decir, no es que el dibujo esté mal en absoluto, todo lo contrario. Sí que hay una especie de fallos. Pues a mí no me gusta, por ejemplo, que tenga las proporciones de los personajes a veces no están bien trabajadas y tal, pero eso lo atribuyo casi más a una falta de estar dibujando cómic continuamente y saber escorzar y meter a los personajes en el panel, en la viñeta, ¿no? Básicamente la solución, la única que tiene es seguir dibujando cómic, ¿no? O sea, ten en cuenta que a lo mejor Iván viene mucho de la ilustración y ahí sí que me parece que podía haber dado un poquito más. En cuanto al color, sin ser una cosa que digas, oh Dios mío, sí que me parece que está muy bien jugado lo que son los tonos que utiliza, incluso las referencias cromáticas que puedes extrapolar a otra serie de medios o a otra serie de situaciones en la vida. Es un color brillante, es un color divertido, es un color que no se toma muy en serio lo que es la propia historia, porque es una aventura espacial, es algo ligero, es algo que tienes que comer y digerir y pasártelo bien. Y yo creo que en ese sentido está muy bien utilizado, sin grandes alardes de lo que es, pues, yo qué sé, el recurso cromático que te puede dar lo que es la ilustración a color por ordenador. Pero sí que puedes jugar en ese sentido de una forma mucho más amplia y él se queda en lo que es para mí lo más práctico, secuencial y que pueda impactar al público de una forma, pues, puramente visual, ¿no? Y eso me parece muy reseñable. Iván juega mucho con los estereotipos, o sea, nos presenta una historia completamente normal, que puede leer cualquier persona, como si te ves una película, yo qué sé, de Disney, por decirlo de alguna forma. Ah, bueno, es verdad, Star Wars ahora también es de Disney. Bueno, el caso, seguimos. Y luego a la par, si quieres tener una segunda o tercera lectura, ves que te está rompiendo un poquito lo que socialmente es el mainstream, ¿no? O sea, y eso me pareció súper gracioso, súper divertido. O sea, el chico no tiene por qué conseguir a la chica necesariamente. Puede conseguir lo que le dé la gana al chico. O la chica puede conseguir lo que le dé la gana, aunque aquí se nos queda un poco frustradilla la chavala. Y vamos a decir. Sin quitar el montón de referencias que tiene, súper graciosas me parece a mí. Ya nos cuento lo de Betty Davis. Y la Divine, la nave espacial, una referencia clarísima a John Waters en su momento. O sea, son cosas preciosas. A mí me parece súper divertido y a la vez una historia de aventuras muy hecho a lo clásico. Como punto en contra, en algún sentido, tendría que decir que necesitas a lo mejor empaparte un poquito de ese universo expandido que ha montado. Tienes que jugar un poquito. Si lo lees, o sea, no hace falta que te metas en la página web de Iván, la de capitaneclipse.com, para enterarte de todo. No hace falta. Pero sí que te ayuda mucho, ¿vale? Porque te quedas un poquillo, en esta historia te queda como una historia, pero dices, aquí hay algo más detrás que no me he enterado. Y es que verdaderamente hasta tú estás en la página web y ves todo el background que hay, porque Iván se ha montado un universo entero. Un universo. Cuando digo un universo es unos planetas con unos nombres, vaya nombrecitos. Una serie de conceptos, una historia que va antes y después de lo que es el propio cómic y que va antes y después que los propios relatos, que lo que te hace es darte ese bagaje, para que disfrutes mucho más de lo que es el propio cómic. Con lo cual, no es necesario, pero sí que te ayuda mucho a
a entender toda la historia. Es más, yo había hablado con alguna gente y dice, ¿por qué no hacemos también un especial de las historias cortas que está haciendo para otros sitios? Y habrá que hacerlo, porque es lo que te está pidiendo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de que es una aventura espacial de guerra, no es Star Trek, volvemos a decir, es una historia que te va surgiendo, que es trepidante, que es muy fuerte, que tienes que hilar entre las relaciones personales, sociales, de todos los personajes que van surgiendo y que se van panelando poco a poco a través de las páginas, con referencias, o sea, casi, ya te digo, Spielbergianas o George Lucanas, o sea, no sé cómo llamarlas, me invento yo el adjetivo. O sea, si hace falta, metemos dinosaurios, y mete dinosaurios. ¿Por qué no vas a meter un dinosaurio en una historia espacial, en un planeta por ahí perdido, ¿no? O sea, igual que Star Wars se basa en ese tipo de aventura espacial, yo creo que Iván lo copia literalmente, pero lo hace un poquito suyo, sin ser una cosa demasiado extrapolada, demasiado perdida en el tiempo, y me hace mucha gracia porque es que ese trabajo es el que no se ve normalmente detrás. Él te lo hace, pero encima te lo publica para que tú puedas tener acceso a ello y referencia a ello. No desperdicia nada, eso es lo que me gusta mucho de Iván. No desperdicia absolutamente ningún elemento para la difusión, cualquier boceto le puede valer incluso para utilizarlo en otro momento y tal. Y ese tipo de explotación, volvemos a decir lo mismo, la persona que lo está autoeditando, pues es un esfuerzo notable y que a mí me gustaría mucho que os sumergieseis poquito a poco dentro de él. Y ya para acabar, recomendar una aventura espacial, algo ligero. Si quieres algo más de universo expandido, puedes acceder a ello. Apoyar este tipo de iniciativas en general, porque es gente que se lo está currando desde la base, que no te va a defraudar en ningún sentido, ni gráficamente, siempre, como hay que decir, hay que pulir cosas. Y bueno, Hijos de Escocia. ¡Epa! ¡Hijos de Escocia! ¡Luchad por vuestra libertad!